Hola, dioses creadores. Bienvenidos a este vídeo en el que te voy a hablar de 7 cosas que debes sacar de tu casa cuanto antes, porque atraen pobreza, bloquean tu vida, generan problemas y te impiden avanzar, mejorar tu vida y prosperar. Lo primero que tienes que entender es que todas las cosas están compuestas de energía. Eso significa que todo lo que tienes en tu casa está vibrando, pero no todas las vibraciones son positivas. Por lo tanto, no todas las cosas que tienes en tu casa te favorecen. Algunas están empeorando tu vida, tus relaciones, tu salud y tu economía. Lo segundo importante que debes tener en cuenta es que además del componente energético, todas las cosas pueden interpretarse de forma simbólica. Es decir, cada cosa simboliza algo y el lenguaje simbólico, aunque no sea algo de lo que se habla comúnmente, tiene un enorme poder, ya que la información simbólica va directamente a parar al subconsciente, y lo que se almacena en el subconsciente de una persona va a generar la realidad que experimenta. De hecho, una forma en la que se suele manipular a la sociedad o a cualquier colectivo es haciendo uso del lenguaje simbólico, porque en muchos casos la mente consciente no lo detecta ni lo rechaza, y por tanto tiene vía libre para instalarse en el subconsciente. No te preocupes si ahora mismo no te queda del todo claro esto del lenguaje simbólico que te estoy explicando, lo acabarás de entender a lo largo del vídeo con algunos ejemplos. Lo primero que debes sacar de tu casa son las cosas rotas, estropeadas o que no funcionan. Deberías hacerte la siguiente pregunta: ¿para qué quiero cosas rotas o que no funcionan en casa? Es evidente que puedes tener apego emocional a ciertas cosas, incluso aunque estén estropeadas o rotas, pero vivir con apego implica sufrimiento ya que bloqueas el fluir natural de la vida. Además, las cosas rotas o estropeadas estancan tu vida. Ya te he hablado antes de la importancia de prestar atención al simbolismo de las cosas, pues ahora es el momento ideal para que tomes conciencia de que todo lo que no funciona o está roto genera que las cosas no funcionen o se estanquen en tu vida. Por supuesto que si algo está roto también puedes arreglarlo o transformarlo en otra cosa para volver a darle uso, pero eso si quieres te lo cuento en otro vídeo. Déjame un comentario si este tema te interesa. Lo segundo que debes sacar de tu casa son las cosas que no te gustan, que te traen malos recuerdos o te hacen infeliz. La mayoría de las personas acumulan en su casa sin darse cuenta objetos que alteran de forma negativa su vibración. Quizá alguien te hizo un regalo que no te gusta o que te da una mala sensación cada vez que lo miras. Ese objeto no debería estar en tu casa. Puede que lo conserves porque piensas que si te deshaces de ese regalo estás siendo desagradecido, pero no es así. Puedes agradecer el detalle de que alguien te hiciera ese regalo, pero no deberías quedarte con algo que te hace sentir mal. Siempre puedes regalárselo a otra persona o venderlo en una tienda de segunda mano, pero no convivas con objetos que te hacen sentir mal o te disgustan. Eso también es válido para objetos que te traen malos recuerdos de alguna situación que experimentaras en el pasado y que está relacionada con esos objetos. Estos objetos te conectan con energías emocionales desagradables, te desgastan a nivel energético y por tanto te impiden ser feliz y elevar tu vibración. Lo tercero que debes sacar de tu casa es la ropa que ya no te pongas, la ropa que esté rota o desgastada y la ropa que asocies con situaciones negativas. Esto último también es extensivo, como te he dicho antes, a otro tipo de objetos que asocies a momentos negativos que hayas experimentado. Pero es muy importante en la ropa, porque la llevas en contacto con tu cuerpo y eso puede alterar tu vibración más de lo que imaginas. Las cosas tienen memoria energética y quedan impregnadas con la información de los eventos en los que han estado presentes. Así que si tienes una prenda de vestir con la que viviste alguna experiencia traumática, lo mejor es librarte de ella. La ropa rota o desgastada simbólicamente se asocia a la pobreza y a la falta de prosperidad, así que generará esa vibración en tu casa. Y en cuanto a la ropa que ya no te pongas, guardarla una temporada está bien por si la vuelves a utilizar, pero si pasan los años y no te la pones, esa ropa simplemente te anclará al pasado y te impedirá avanzar en tu vida. Siempre puedes hacer alguna excepción, con alguna prenda que te haga feliz guardar porque tenga algún significado especial para ti, pero de forma generalizada no es una buena idea. Un truco que puedes utilizar para ver si te conviene guardar algo, ya sea ropa o cualquier otro objeto, es preguntarte qué simboliza para ti o qué asocias a ese objeto. Si tu respuesta es positiva, quédatelo. Si es negativa, dile adiós y déjalo ir. Lo cuarto que debes sacar de tu casa son las fotos, los cuadros o cualquier otra representación gráfica de personas o cosas negativas. Las imágenes tienen mucha fuerza, porque los seres humanos somos muy visuales, y lo que entra por los ojos suele incidir con bastante fuerza en nuestro subconsciente. Así que tener imágenes que representen cosas negativas o cosas que nos hacen sentir mal no es una buena idea. Las imágenes de personas sin cabeza o a las que no se le ve la cara, las imágenes de personas de espaldas en cuadros o en fotografías, los cuadros de desastres naturales o con imágenes que impliquen algún tipo de injusticia, los cuadros que representan la soledad, la tristeza, la pobreza y cualquier otra imagen o figura decorativa que tenga una carga negativa o que simbólicamente represente algo desagradable, deberían estar fuera de tu casa. Por supuesto que tal y como antes te dije, siempre
puede haber alguna excepción, pero ten en cuenta que el simbolismo tiene mucha fuerza y hay cosas que te van a afectar de forma negativa aunque te gusten, si por ejemplo representan cosas o situaciones que tienen una vibración baja, como los cuadros o las fotografías de muertes o de peleas. Así que revisa tu casa y retira este tipo de imágenes. Verás que si examinas con calma los cuadros, las fotos o las figuras de decoración que tienes en casa, pensando en lo que representan a nivel simbólico, vas a ver claramente lo que te conviene dejar en tu casa y lo que te conviene retirar. Lo quinto que debes sacar de tu casa son los objetos que tengas de personas que hayan fallecido o de antiguas relaciones. No se trata de que te deshagas de todos los recuerdos que tengas de personas que ya no estén en tu vida. Simplemente es importante que no acumules objetos de antiguas relaciones o de familiares que ya hayan desencarnado. De lo contrario, tu casa estará impregnada de la energía y de la presencia de esas personas y en general eso impedirá que tu propia energía fluya libremente. Algunas personas que han experimentado la muerte de un ser querido, como por ejemplo un hijo, dejan su habitación como el hijo la tenía, como si fuera un templo, pero esto, lejos de ofrecer consuelo, lo que hace es anclar y agrandar el sufrimiento. Por otra parte, guardar muchas cosas de una antigua pareja o que te recuerden esa relación tampoco es una buena idea, ya que hará que su recuerdo esté muy presente en tu vida e incluso te bloqueará para abrirte a nuevas relaciones. Lo sexto que debes sacar de tu casa son los objetos o las cosas que no uses o que acumules y generen desorden. Todo lo que no utilizas está estancando tu vida y te impide atraer cosas nuevas a tu realidad. La energía se estanca cuando no hay movimiento, por eso todas las cosas que tienes en casa deberían estar cumpliendo alguna función. Todo lo que acumulas y no usas se convierte en un estorbo y bloquea el correcto fluir de la energía y evidentemente eso acaba afectándote. Lo séptimo que debes sacar de tu casa son las facturas, los tickets de compra y las multas que tengas en casa. Por supuesto es importante que guardes todo eso mientras sea necesario. Para poder utilizar la garantía de un producto la mayoría de las veces necesitas tener la factura, así que guárdala durante el tiempo que dure la garantía, pero después de eso deberías deshacerte de ella. Lo mismo con los tickets de compra, las multas y los papeles de los impuestos. Todos esos papeles están asociados a gastos y a nivel vibratorio no conviene tenerlos cerca para no vibrar en carencia y en falta de prosperidad y atraer otros gastos excesivos. Además, hoy en día muchos de esos papeles los tenemos en formato digital, así que no es necesario tenerlos por duplicado ni conservarlos más allá de lo necesario. A nivel personal, despejar mi casa de estos papeles es una de las cosas que más me gustan. Los reviso de vez en cuando y los rompo para no tirar papeles a la basura donde aparecen mis datos. Es una buena terapia antiestrés y mejor si lo haces a modo ritual. Puedes imaginar que al romper los papeles estás rompiendo con todo lo que no quieres en tu vida o dejas ir alguna emoción negativa que estés experimentando. Aplica estos consejos con sentido común. Como te he dicho, siempre puede haber excepciones a lo que te he explicado, así que no se trata de que te pongas a tirar todo lo que tienes en casa, pero sí que es conveniente que revises tu casa teniendo en cuenta lo que te he contado en este vídeo. Si quieres que haga otro vídeo explicando las cosas que sí que te conviene tener en casa para mejorar tu vida y la vibración de tu hogar, házmelo saber en los comentarios de debajo del vídeo. Y si te ha gustado este vídeo no te olvides de darle a me gusta, compártelo con cualquier persona a la que creas que le puede ser de utilidad y recuerda suscribirte al canal para seguir reconectando con tu capacidad para crear realidad. Recuerda que somos dioses creadores. Hasta el próximo vídeo.